jornada que es inferior a 8 horas, no sé, en el sector público suele pasar mucho, ¿no? Jornada es de 40 horas regularmente. Entonces, si por una decisión unilateral del empleador decide que ya no van a ser 40, sino que van a ser 48, pueden hacerlo siempre que se incremente la remuneración en función del tiempo adicional. Ahora, en el sector público es casi imposible porque hay una prohibición del incremento de remuneración y todo lo demás, ¿no? Pero en principio, si hablamos del sector privado, si es que en una empresa se trabaja menos de 48 horas, el empleador podría extender unilateralmente, es decir, sin consultar a los trabajadores, siempre que se pague por ese adicional que estoy incrementando, ¿no? Y el pago será en proporción a lo que yo le pago mensualmente a mis trabajadores. Entonces, ¿qué es el horario de trabajo? La jornada de trabajo es el tiempo que yo laboro para mi empleador. El horario es exactamente la hora en la que yo ingreso y la hora en la que yo me retiro del centro de trabajo, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de horarios. Esto sería la jornada sería de 8 horas y el horario sería de 8 de la mañana a 4:45 de la tarde, ¿no? Entonces hay que diferenciar de lo que es una jornada y lo que es el horario. Y el último concepto que nos va a servir es el refrigerio. La norma nos dice que el refrigerio no puede ser inferior a 45 minutos, por lo que el refrigerio puede ser de 45 o de 1 hora, que es lo regular, pero que esta no forma parte del horario de trabajo. Es decir, que este tiempo es de nuestra libre disposición, podemos hacer lo que se nos da la gana, con 45 minutos, pero que no nos van a pagar, ¿no? Salvo que un convenio colectivo, una norma de naturaleza colectiva nos diga lo contrario, o que haya un acuerdo privado entre trabajador y empleador en el que digan que se nos va a pagar por el refrigerio. Si no hay ninguno de los dos supuestos, en principio no nos pagan nada. Y bueno, ahora horas extras. Bueno, ¿qué es la hora extra? Concepto súper sencillo, es todo el tiempo que elaboramos posterior al horario de salida o antes del horario de entrada. O sea, la hora extra es todo aquel trabajo fuera de nuestro horario, ¿no? Por eso que puede ser tanto a la entrada como a la salida. Y el otro concepto importante respecto a las horas extras es que nadie puede ser obligado a trabajar horas extras, salvo que, como todo supuesto de excepción, que haya habido un hecho fortuito, algo de fuerza mayor, por ejemplo lo que pasó en San Juan de Lurigancho, cuando se prendieron estas aguas, ¿no? Entonces tenía que trabajar horas extras necesariamente para limpiar todo esto, sería consecuencia de un hecho fortuito o de fuerza mayor, ¿no? Ahora, habíamos dicho que esto puede suceder, esta generación de horas extras, tanto el ingreso como la salida. Y un punto que es importante, pero que lo vamos a ver más gráficamente adelante, pero que es igual tenerlo en cuenta, es muy importante, que si esto está en forma posterior a la jornada en horario nocturno, el valor va a ser establecido también como de jornada nocturna. Ahora vamos a hablar qué es horario nocturno en un ratito y cuál es la jornada para que quede más claro. De pronto esto debió ser puesto más adelante. A ver, ¿quiénes no tienen derecho al pago de horas extras? Solamente no tienen derecho a este pago 3 tipos de trabajadores: el personal de dirección, el personal no sujeto a fiscalización y el personal que labora en servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. Vamos a ver cuál es la definición de cada uno de estos, porque hay una confusión cotidiana en referencia a los trabajadores de confianza, ¿no? Entonces, se suele calificar como trabajador de confianza a todo el mundo con la finalidad de que ellos estén exceptuados del pago de las extras. Pero lo que nos dice nuestra norma es que solamente el personal de dirección es el que está exceptuado de su pago. Entonces tenemos que el personal de dirección, el que ejerce representación del empleador frente a sus trabajadores. Entiendes, un gerente, por ejemplo, o un jefe de un área, un jefe de una unidad, ¿no? Y que sustituye al empleador, por ejemplo, en reuniones, en firma de convenios, de acuerdos con otras empresas,
rol. Estamos hablando acá de los cargos jerárquicos más grandes, más altos, ¿no? Solamente ellos son los exceptuados del pago de las extras. Entonces, aquí una diferencia con los trabajadores de confianza, porque igual siempre es bueno tener en cuenta cuál es la definición del trabajador de confianza. Pero este básicamente es aquel que trabaja en contacto directo con el personal de dirección, es el que tiene acceso a secretos industriales, secretos administrativos, profesionales de la empresa, que sus informes son presentados directamente al personal de dirección. Sin embargo, ellos no están exceptuados del pago de las extras, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando calificamos un trabajador de confianza con la finalidad de no pagar las horas extras, aunque últimamente hay una tendencia muy fuerte de calificarlos como trabajador de confianza cualquiera también, con la finalidad de cesarlo en cualquier momento, ¿no? Porque hay un nuevo criterio jurisprudencial que nos dice que los trabajadores de confianza no tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario. Entonces también es muy usual que las empresas quieran catalogar a todo el mundo como trabajador de confianza. Pero el trabajador de confianza tiene una definición establecida por ley y es esta, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en claro para no estar calificando como de confianza al señor de seguridad, por ejemplo. Entonces, una preguntita, ¿esto es para tanto al sector público como al privado? Sí, la definición de trabajador de confianza sí, pero esta es específicamente, esto está extraído de las normas del sector privado, esta definición, pero también existen servidores civiles de confianza. Digamos que tienen otras reglas porque están más sujetos a los cumplimientos de perfiles e incluso porcentajes, ¿no? Debido a que ha habido un mal uso del concepto de confianza en el sector público, poniendo de confianza secretaria, en general a cualquier persona, hay una limitación muy grande de lo que ahora es un servidor de confianza, y en principio pasa a ocupar un puesto orgánico dentro de la entidad. Cada entidad tiene una estructura y tiene una composición orgánica, y yo como servidor de confianza, si quiero incorporar un servidor de confianza tiene que ser previsto en mi organigrama, no me puedo crear un puesto para incorporarlo, y si le incorporo un puesto debe cumplir el perfil de ese puesto como primer criterio, y como segundo hay un máximo del 5% de lo que yo puedo contratar como servidor de confianza en el sector público, ¿no? En el sector privado tiene estas, digamos que no hay tanto cierre porque no hay tanta esa mala utilización, pero tiene que cumplir con estos criterios para ser considerado como confianza, y en consecuencia si lo es, si cumple con estos criterios, yo podría cesarlo en cualquier momento y sin el pago, sin mediar un pago, ¿no? Y menos aún una reposición. ¿Una secretaria podría ser persona de confianza? No. Es que claro, si es que tenemos esos criterios, podría ser, por ejemplo, la secretaria del gerente general, si es que tiene acceso a todos sus correos, por ejemplo, ¿no? A todo el correo que contiene secretos profesionales, que tiene las transacciones bancarias, podría ser, pero tendría que ser analizado caso por caso. Una secretaria per se, buenas noches, una secretaria per se, cualquiera, no sería en principio confianza, ¿no? La que gestiona, la que hace el trámite documentario, la que lleva un papel, no. Pero si estamos hablando de la secretaria del presidente ejecutivo, de la secretaria del gerente general, la que lleva el directorio, la que sabe de los acuerdos, todo, entonces digamos que ahí sí, ¿no? Pero no están solamente como secretaria, ¿no? El último de los supuestos con los que se consideran como exceptuados del pago de las horas extras es de un grupo denominado como trabajadores intermitentes o no sujetos a fiscalización inmediata. Este es un concepto que tiende a traer muchos problemas. Como casi todo, ¿no? Casi todo trae problemas aquí por las definiciones no tan claras que existen. Y bueno, felizmente nuestros jueces han hecho mucho por clarificar, forma parte de casi de nuestro ordenamiento jurídico cada uno de los pronunciamientos que ellos hacen, y en particular ya han hecho uno en referencia a este primero, que me gustaría
gustaría citarlo para la próxima, voy a apuntarlo, y lo voy a comentar ahora, porque hubo también hubo también una tendencia muy fuerte. Esta es la definición que expresamente dice la norma. Entonces, lo que pasaba era que las empresas consideraban como intermitentes a todo el personal de vigilancia. El señor que teníamos en la puerta, cuidando 12 horas, 15 horas, porque decíamos, no, es un trabajador de vigilancia. Entonces, como es de vigilancia, no se le paga horas extras, no tiene una jornada máxima. Entonces, aquí ya el Tribunal Constitucional y casaciones y todos los jueces tienen cerrada la idea de que cuando se habla de trabajadores intermitentes, se está hablando de trabajadores que prestan servicios de forma alternada con lapsos de inactividad, es decir, que trabajan un periodo y otro periodo no trabajan. Y el ejemplo que daban, o que se da recurrentemente, son, por ejemplo, los guardaespaldas, ¿no? Que tienen la obligación de cuidar a una persona por un tiempo, lo dejan donde deben dejarlo y luego tienen un espacio de libre disponibilidad porque ya no están al cuidado de esta persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea que nos debe quedar acá en relación al trabajo intermitente es que debe haber un lapso de inactividad, espacios en los cuales el trabajador no labora, no está ni laborando ni a disposición. Y los no sujetos a fiscalización inmediata sí es un poco más pacífico el término, y estamos hablando de aquellos que laboran sin supervisión inmediata del empleado. El ejemplo clásico, los vendedores, ¿no? Me dicen que tú vas a comisionar por la venta de, no sé, 50 libros, de 50 blusas, lo que sea. Y entonces ya verás tú cómo haces para vender. Te vendes en la mañana, lo vendes en la tarde, lo vendes en la noche, yo no sé cómo haces. Entonces, pero a mí me importa que me cumplas, que me reportes mensualmente. Entonces, no tiene una supervisión del empleador, ¿no? Entonces, por eso se dice que no tiene, que está excluido del pago de las extras porque define sus tiempos. Ahora, sí, hemos tenido cuál es la definición de horas extras, quiénes nos van a percibir horas extras y ahora cómo pagamos las horas extras. En nuestra norma, la disposición del pago de las extras básicamente es bastante sencilla. Las 2 primeras horas que elaboramos en exceso se nos paga lo que vale nuestra hora más 25%. Es decir, nos pagan el 125% del valor de nuestra hora. Y de la tercera hora en adelante pagamos un adicional del 35%, ¿no? Va a aumentar un 10% a partir de la tercera hora. Y si no llega a ser una hora, si solamente es una fracción, bueno, se pagará con la parte proporcional, ¿no? La parte proporcional hasta ese tiempo adicional, de acuerdo a si está dentro de las 2 primeras o está dentro de la tercera. Entonces, aquí más o menos quise exponer cómo es que llegamos a calcular el valor de la hora extra. Entonces, para obtener el valor de la hora extra, primero tenemos que hallar cuánto es la remuneración diaria, y para eso dividimos lo que se gana mensualmente entre 30, si nos pagan quincenalmente entre 15, si nos pagan semanalmente, como es el caso de la mayoría de obreros, entre 7, ¿no? Y obtenemos nuestra remuneración diaria. Como segundo paso, la remuneración diaria la dividimos entre el número de horas de la jornada, es decir, de cuántas horas yo laboro al día. Y esto nos va a arrojar la remuneración por hora. Teniendo ya la remuneración por hora, la multiplicamos por 0,25% para obtener cuánto es nuestro valor por las 2 primeras horas y por el 35%, hasta debió haber seguido esto, ¿no? No digo esto. Para la tercera hora en adelante, ¿no? Ahora, hay otras opciones para las horas extras, es decir, hay opción de no pagarlas. Bueno, si las compenso por periodos equivalentes, no las tengo por qué pagar. Es decir, si es que el trabajador laboró en la semana 5 horas más, entonces yo le doy 5 horas de descanso, ya no tendría por qué pagar, ¿no? Y la norma establece que hay cierta formalidad respecto de ese acuerdo y nos dice que debe ser por escrito. Ese acuerdo de que no te voy a pagar, sino que te voy a compensar por la misma cantidad de horas, debe ser por escrito. Y que debe ser en el mes calendario siguiente al que presté el servicio, el trabajo.
¿no? Si yo realicé mis horas extras en el mes de abril, bueno, con un máximo debo compensarlos en el mes de mayo. Bueno, acá he puesto un pequeño casito. Bueno, la intención es ir viendo la aplicación matemática, aunque matemática suena un poco más. Bueno, para mí que soy de letras me suena un poco fuerte cuando hablo de matemáticas, pero son cálculos muy sencillos en referencia al pago de las horas extras en este caso, porque es el tema que estamos tratando, ¿no? Entonces tenemos dos supuestos aquí, y es que una persona laboró, tiene como jornada de trabajo de 8 a 5, y el día lunes se quedó 3 horas más, y el miércoles se quedó 2 horas. Entonces, más o menos, vamos a calcular cómo se pagaría, ¿no? En principio, lo primero que tenemos que acordarnos es que las 2 primeras horas valen 25 y la tercera 35. Y en función de eso tenemos que establecer cuánto le vamos a pagar, en el caso de que paguemos, ¿no? O sea, no que nos hagamos los locos y no paguemos, sino que no vayamos a compensar. Entonces tenemos ahí que en el día 1 laboró 3 horas, entonces, y en el día 2 laboró solo 2 horas. Tenemos la remuneración ordinaria, que ya hemos dicho que es 1.800, y según nuestra pequeña seguidilla de pasos habíamos dicho que teníamos que dividir la remuneración entre los días y luego ese resultado entre las horas de trabajo. Esta seguidilla de divisiones nos lleva al valor por hora, que es de 7.5. Obtenido el valor hora, ya lo multiplicamos por la sobretasa, y al valor hora le añadimos la sobretasa y nos da cuánto es el valor de hora extra, ¿no? Y bueno, tenemos es que ese valor de hora extra lo tenemos que pagar para las 2 primeras horas, y en el caso de la tercera la vamos a multiplicar por 0.35, transferido esto, para establecer cuánto vale su hora en esta hora extra que tiene el sobrecarga del 35, ¿no? Entonces, esto sería más o menos lo que tendríamos que hacer para saber cuánto debemos pagar a nuestros trabajadores cuando se quedan a laborar más allá del tiempo previsto. Jornada nocturna. En relación a la jornada nocturna hay que tener en claro una cosita. Primero, voy a empezar por aquí. Primero, que la jornada nocturna no es un pago adicional que tengamos que hacer a nuestros trabajadores que laboran en lo que la norma ha establecido como jornada nocturna, que es entre las 10 y las 6. Entre las 10 y las 6, ¿no? Sino que es un pago mínimo. Es decir, ¿Te puedes dar 10 minutos? sí, claro. Entonces, lo paro aquí para empezar con jornada nocturna, ¿sí? Bien. Doctora, ¿este porcentaje se aplica de toda la remuneración? Solamente, o sea, de la remuneración principal. es que como estaba comentando, la jornada nocturna no es un bono, sino que es un pago mínimo que se debe abonar a una persona que labora entre las 10 y las 6. Es decir, que no le puedo pagar menos de 1.255 con 50 céntimos a una persona que labora en jornada nocturna. Es decir, que si yo le estoy pagando 2.000 soles, yo no tengo que comprometerle nada, porque ya cumplí con lo mínimo. No, me refiero a las horas extras. Ah, cuando labora horas extras. Claro, sí, el 25%, 35% de todo en la remuneración o solamente la remuneración principal. De la principal. No sé qué bonificaciones y otras cosas más. No. Solo de la Movilidad, otra cosa más, solamente No. la principal nada más. Uh-huh.
Mi gente va a renunciar, me acaba de llamar. Sí, bien. Sí, pero tenía que mandar mi cruz y tengo 2 días de expediente. ¿Quién me entiende yo, amigas? Quiero. Te hubiese dicho aquí, te hubiese llegado los comunicados. Mañana creo que son tuyos, voy a estar mañana, voy a estar día. Es lo que se comunica. No han día pasado. Bueno, en fin, no hablo de eso. Como otra persona no puedo. A mí, Carito. Y el Carito dice que es marido. Ay, qué más. Pero no. Yo acabo de ver el gimnasio. No le van a llevar. Así que pero yo no me he dado. Sí, pero es que lo que pasa es que como lo que como pensé es algo no me puedo hacer caso. No, ahorita te estoy contigo para no me digas todo lo que veo campeón. Quiero viajar. Siempre he estado con
trabajado y he sacado otros puntos en 3 áreas. Entonces, eso tiene también. Habíamos dicho que vamos a hablar de la jornada nocturna y que lo primero que hay que hacer es identificar y pensar que la jornada nocturna es una suerte de bonificación o similar que se paga por laborar en tiempo que corresponde a la jornada nocturna, es decir, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, en realidad la jornada nocturna es una remuneración que yo debo pagar como mínimo cuando mi trabajador labora entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Ahora, la norma nos dice que si es que tenemos ese tipo de jornadas, de preferencia deben ser en turnos rotativos, es decir, que debemos procurar que el trabajador no siempre esté laborando en la noche, que sean jornadas también en la mañana, esté cambiando, esté rotando los que laboran en la mañana, un tiempo un mes en la mañana o otro mes en la noche, y así para no concentrar toda la labor nocturna en un grupo de trabajadores, porque esto afecta evidentemente su salud, ¿no? Entonces habíamos dicho que más que una bonificación, no es una bonificación, sino es un mínimo que se debe pagar a una persona que labora en jornada nocturna, y ese mínimo es equivalente a 1255.5. La norma lo que nos dice es que este mínimo no puede ser inferior a la remuneración mínima vital con una sobretasa del 35%, ¿no? Que cuando hacemos el cálculo nos lleva a este monto. Entonces la jornada nocturna se da entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Cuando se elabora entre estas horas, estamos entendiendo de que se elabora en jornada nocturna. Ahora, es una pregunta también cotidiana: ¿cómo pago las horas extras cuando se van cruzando estas horas extras que se elaboran cuando coinciden jornadas nocturnas, cuando se va juntando con periodos nocturnos, diurnos, cuando se van entremezclando? ¿Cómo hacemos para calcular? Y si nos ponemos en esos supuestos del entrecruz entre jornadas nocturnas, diurnos y horas extras, podemos resumir que se podrían presentar 3 supuestos.
El primero, el que la jornada ordinaria, lo que yo elaboro cotidianamente, forme parte de una jornada en el periodo diurno, es decir, que yo elabore cotidianamente en el día, y que cuando voy a hacer horas extras, estas horas extras coincidan con el horario, con la jornada nocturna. En ese caso, el valor de la hora extra se calcula sobre la remuneración ordinaria, es decir, sobre lo que cotidianamente yo gano en el horario diurno. Digamos que estos ejemplos servirían en el caso de que un trabajador esté ganando la remuneración mínima vital, ¿no? Porque si ya está por encima, esto como que no tendría mucho sentido, porque solamente es aplicable esta jornada nocturna cuando tiene esta base mínima, ¿no? Entonces, ya. El segundo supuesto sería que la persona trabaja cotidianamente en un periodo nocturno, es decir, su jornada regular se da en la noche y realiza horas extras. En consecuencia, esas horas extras coincidirán con el periodo diurno, es decir, si labora hasta las 6 de la mañana y sigue laborando, va a ser en el horario ya del día, ya no va a coincidir con la jornada nocturna. Sin embargo, la hora extra será calculada en función de la remuneración que se percibe en el periodo nocturno, ¿no? Y el tercer supuesto. Doctor, este es el caso de que como trabajas de manera permanente en horario nocturno, pero si trabajas de manera intercalada. No, igual. Si yo durante el mes que trabaja en horario nocturno se le paga claro, el 1995. Sí, así es. Ah, ya. Solamente ese mes. Así es. Los meses que trabaja de noche. Y sí, claro. Estamos hablando en el supuesto de que, como nuevamente digo, ¿no? Del mínimo. Si es que mis trabajadores ganan 930 todos, y un mes lo voy a poner en la noche, entonces ese mes ya no va a poder ganar 930, sino como mínimo va a ganar 1256. Esto es por 8 horas de trabajo. Siempre en el que caso sean... vigilante trabajan 12 horas, 12 por 12. Claro, pero eso de ahí es una anormalidad, es una patología. No deberían trabajar 12 horas. Porque lo que nos establece la norma es que para que sean considerados como vigilantes en ese supuesto de excepción de la hora extra es que tenían que tener lapsos de inactividad. Y los vigilantes no tienen lapsos de inactividad porque tienen que estar totalmente disponibles las 12 horas vigilando la puerta o los espacios en los que está asignado, ¿no? Entonces, si esta persona, si este vigilante labora en el horario de la noche, ¿no? Porque tienen como que turnos los vigilantes, ¿no? Entonces tienen su turno en la noche y realiza adicionalmente horas extras, entonces esas horas extras van a ser calculadas con su jornada de horario nocturno, que como mínimo debe ser esto, ¿no? En el mes que lo percibe, ¿no? Y bueno, acá tenemos el tercer supuesto que podría presentarse de estos supuestos en los que habíamos dicho que las horas extras se van confundiendo con el horario diurno, con el horario nocturno. Tenemos que el supuesto de que la jornada ordinaria se encuentre entre un periodo nocturno y un periodo diurno. Entonces ahí, ¿cómo pago las horas extras? Estas horas extras serán pagadas en función del horario, es decir, que si les elaboro las horas extras en el periodo diurno, entonces pagaré por el horario diurno, y si les realizo en horario nocturno serán consideradas con el horario nocturno. Entonces acá ya empezamos entonces con los beneficios laborales. Acá vamos a ver en qué consiste cada uno de los beneficios laborales que están previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Estos están entendidos en el régimen general, y bueno, algunos de estos conceptos se pueden aplicar también a regímenes especiales. En la forma en cómo se calculan, ¿no? Porque el 728 establece una base a partir de la cual los regímenes especiales se pueden sostener supletoriamente en su regulación, básicamente para efectos de determinar las remuneraciones computables y descomputables, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los regímenes especiales, que los más comunes de utilización o los que nos encontramos inmersos son las microempresas, los agrarios, tienen supuestos de beneficios diferentes, ¿no? Entonces, igual podemos tener en cuenta lo que digamos aquí, pero tenemos que obedecer a cada una de las leyes especiales si queremos ver estos regímenes en particular. Entonces, no hemos aplazado por la asignación familiar.
familiar, que es una de las más pequeñas, uno de los beneficios sociales en los que hay menos que explicar, pero que hay que tener en cuenta algunos conceptos, ¿no? Primero, que ¿cuándo se entrega? Se entrega cuando tenemos hijos menores de 18 años. Si tenemos 20 hijos, igual nos siguen entregando 93 soles, no es que por cada hijo me vayan incrementando la asignación familiar. Esto se confunde porque en construcción civil, por ejemplo, se nos pagan por cada hijo, ¿no? Entonces, pero aquí no. Aquí es un monto único, tenemos un hijo, 2 hijos y 3 hijos. Y se entrega siempre que mi hijo sea menor de edad, es decir, que tenga menos de 18 años, o siendo mayor de edad, esté realizando estudios superiores o universitarios, ¿no? Cuando hacemos superiores puede ser técnicos o lo demás, o que sean en la universidad. Y este beneficio, es decir, que yo siga pagando la asignación familiar pese a que mi hijo es mayor de 18 años, solamente se puede dar por un máximo de 6 años después del cumplimiento de los 18. Luego, este concepto de asignación familiar tiende a ser negociado también de forma colectiva, muchas veces están incluidos como cláusulas dentro de los convenios colectivos, así es que si formo parte de un convenio colectivo o un acuerdo individual, voy a tomar el beneficio que sea mayor para efectos de aplicarlo al trabajador. Y el otro supuesto es que si yo tengo dentro de mi empresa a papá y mamá, a ambos tengo que pagar el beneficio, ¿no? Y bueno, este beneficio tiene carácter remunerativo, es decir, que va a formar la base de cálculo de todos los conceptos que yo voy a calcular, de conceptos de gratificaciones, de vacaciones, de CTS, siempre voy a incorporar la asignación familiar como parte de la remuneración. Y para pagarlos hay un requisito que es el tener vínculo laboral vigente, y esto porque es importante porque hubo un tiempo, no muy lejano, en los que se sostenía que solamente se podía hacer cobro de la asignación familiar siempre que yo haya avisado al empleador, y a partir del aviso del empleador recién corría el beneficio de la asignación familiar. Entonces, si es que el empleador, pese a la comunicación, no cumplía, yo ya no podía reclamarlo posteriormente. Entonces, un criterio de jurisprudencia nos dice, que es esta prestación, que no se puede limitar el ejercicio del pago de este derecho a que haya un vínculo laboral vigente, es decir, que es posterior al cese, y siempre que yo cumpla con acreditar que tuve familia y que comuniqué al empleador, voy a poder reclamar el beneficio, ¿no? El trabajador se encuentra obligado, por tanto, de acreditar la existencia del hijo o los hijos que tuvieran, ¿no? Porque el empleador tampoco no puede hacer las veces de investigador y ver cuántos hijos tiene cada trabajador, ¿no? O si tiene hijos o no tiene hijos. El pago es proporcional, es decir, si es que en un mes yo solamente voy a elaborar 15 días, me van a pagar solo la mitad de 93, me van a dividir 93 entre 30 y me lo van a multiplicar por los días de asistencia. No, este concepto se entrega por la existencia de un hijo. Entonces, este concepto no es proporcional, no se fracciona, se paga íntegramente, independientemente si el trabajador labora 3 días, 4 días o una semana en el mes. ¿Okay? Bueno, acá acabamos con la asignación familiar, que es un concepto muy pequeño, y ahora empezamos con los descansos remunerados. Con descansos remunerados no solamente estamos haciendo referencia a las vacaciones, sino también al descanso semanal obligatorio y al descanso en día feriado, ¿no? El día de descanso semanal obligatorio es regularmente en nuestro país el día domingo, salvo en algunos casos referentes a centros comerciales, donde tiene que haber una rotación de los descansos semanales obligatorios, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice nuestra norma? Que el descanso semanal obligatorio es de como mínimo 24 horas, es decir, que como mínimo yo debo descansar 24 horas de corrido. Ahora, algunas empresas, el sector público tiene regularmente, el sector público tiene regularmente 48 horas de descanso, así que el descanso semanal para el sector público o en las empresas donde solo se labore de lunes a viernes será de 48 horas.
Por lo que si yo laborara en mi descanso semanal obligatorio, es decir, en una empresa donde solo trabaja lunes a viernes, yo voy a trabajar un sábado, se me va a contabilizar conforme las tasas que vamos a ver más adelante. Entonces el valor del día de descanso semanal obligatorio es igual a la jornada ordinaria. En principio nos tienen que pagar igual, por eso es que nos pagan igual que un día de trabajo regular, un día de remuneración diaria. Y en este caso sí está incluida el valor de la alimentación para el cálculo de la remuneración ordinaria. Ahora, ¿por qué nos va a sonar un poquito extraño lo que vamos a ver en las dos láminas siguientes? Es porque en las empresas en las que se paga mensualmente no suele haber un descuento del descanso semanal obligatorio, el que antes conocíamos como dominical. Estos descuentos que vamos a ver en un ratito tienden a verse en los obreros, ¿no? En los obreros pues se les paga semanalmente, si es que inasisten 1 o 2 días. Estas inasistencias tienen una consecuencia en el pago del dominical, ¿no? Sin embargo, como nuestra norma que recoge la regulación del descanso semanal obligatorio la recoge a partir de lo que era el salario dominical, entonces también prevé descuentos, solo que no son utilizados regularmente por las empresas, pero igual lo vamos a ver. Bueno, por excepción, consideramos días efectivos de trabajo pese a que el trabajador no va a laborar aquellas inasistencias que son motivadas en accidentes de trabajo, en enfermedades profesionales, los días de suspensión de la relación laboral siempre que haya un pago de remuneración por parte del empleador. Es decir, si yo pido un día de licencia y mi empleador me dice ok, ve y es buena gente y me paga ese día, también lo voy a considerar como día efectivo de trabajo para efectos del pago. Los días de huelga, siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal, ¿no? Es decir, siempre que la autoridad administrativa de trabajo no haya dicho tu huelga no procede. Y los días que devengan remuneraciones en el caso de procedimientos de impugnación de despido por nulidad, ¿no? Entonces, en estos supuestos son los días en los que, para todo efecto, se consideran como días efectivos de trabajo. Entonces aquí tenemos lo que dice el fraseo exacto de cómo voy a descontar cuando una persona inasiste, cómo voy a descontar esa inasistencia cuando voy a pagar mi descanso semanal obligatorio. Es un poquito tedioso, como verán, no se entiende acá muy bien. Si lo leemos, dice: en caso de inasistencia de los trabajadores remunerados por quincena o mensualmente, el descuento proporcional del día de descanso semanal se efectúa dividiendo la remuneración ordinaria percibida en el mes o quincena entre 30 o 15 respectivamente. El resultado es el valor del día. El descuento proporcional es igual a un 30avo o 15avo de dicho valor. Y aquí lo ponemos un poquito más gráfico para entenderlo mejor. Entonces, primero tenemos que hallar la remuneración diaria. Según lo que dice el fraseo anterior, vamos a hallar la remuneración diaria dividiendo entre 30, 15 o 6 si es que la remuneración es mensual, quincenal o semanal. Hallando la remuneración diaria, ahora hallamos el descuento dominical. Esto es lo que hemos leído hace un momento. La remuneración diaria la dividimos nuevamente entre 30, 15 o 6 para hallar el descuento dominical. Y luego el descuento dominical será este resultado por los días de inasistencia. Si queremos ver como en último momento cuánto es que yo finalmente tendría que pagar a mi trabajador, tendría que como segundo gran monto global hallar cuánto yo le voy a descontar efectivamente por los días de inasistencia, para saber cuánto le voy a pagar en el mes o en la semana, de acuerdo a la periodicidad, ¿no? Entonces, lo primero que he hallado es cuánto lo voy a descontar en el descanso semanal obligatorio, y lo siguiente que hallo es cuánto le voy a descontar por los días efectivamente que se ha ausentado. Entonces, finalmente, el importe total será la remuneración que yo pago, sea mensual, quincenal o semanal, menos el descuento dominical que habíamos hallado inicialmente, más el descuento por las inasistencias, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar cuánto es que finalmente le debo pagar a mi trabajador.
Pero bueno, eso no es, como les decía, no es un descuento que se utiliza regularmente, de hecho no creo que a nadie nos hayan descontado, pero bueno, es lo que dice la ley, ¿no? Pero si es que trabajamos en el sector construcción, sí es bueno que tengamos en claro que siempre hay este descuento por el dominical. El tema que sí es más recurrente respecto del descanso semanal obligatorio es la sobretasa que se tiene que pagar cuando laboro el día domingo, el día sábado, si es que sábado y domingo son descansos obligatorios. Entonces, si yo laboro un día domingo, por ejemplo, en mi empresa se labora de lunes a sábado, y yo no lo sustituyo por otro día, me tienen que pagar 2 remuneraciones adicionales. Remuneraciones diarias adicionales. Pero en la norma, o sea, se suele decir 3, ¿por qué? Porque es la remuneración que me corresponde del día, ¿no? Pues es un día que me tienen que pagar de remuneración diaria ordinaria, más una remuneración por la labor efectuada, porque estoy trabajando ese día, más una sobretasa del 100%. Es decir, ese día, el día domingo que yo trabaje, me van a tener que pagar la remuneración que corresponde por mi descanso semanal obligatorio. Por ley me dicen que yo tengo que recibir una remuneración diaria por el día domingo, digamos que es solo domingo. Si yo laboro ese día también me tienen que pagar una remuneración por mi trabajo efectivo realizado. Y adicionalmente una sobretasa, ¿no? Por eso se habla de que se percibe una triple remuneración. Pero a efectos del pago que vamos a realizar mensualmente, hacemos 2. ¿Por qué? Porque una ya está incluida en la remuneración que habitualmente pagamos, ¿no? Si nosotros pagamos 930, en 930 está incluido el día de la remuneración del descanso semanal obligatorio, ¿no? Entonces lo que en buena cuenta acabamos pagando es la remuneración por la labor efectuada más la sobretasa, ¿no? Ahora, la norma dice que esa compensación que yo puedo realizar, al igual que en las horas extras, yo puedo sustituir el pago que debo efectuar por tiempo de descanso. Es decir, si yo hago trabajar a uno de mis trabajadores el día domingo, puedo decidir no pagarle, sino compensar ese trabajo por el día, por otro día libre, por un día libre que yo lo puedo dar en la semana. Pero eso debe ser en la misma semana en la que laborará el descanso semanal obligatorio. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que nuestro trabajador laboró el 12 de mayo, el Día de la Madre, que es un centro comercial, qué sé yo, hay una actividad, todo lo demás, ya debió haber descansado en la semana previa. En la semana del 6 al 11 ya debió haber descansado previamente para que labore ese domingo. ¿Ok? De lo contrario, ¿cuál sería el efecto? Lo que sucede, bueno, en principio había un incumplimiento de la normativa, ¿no? Ahora, si le das después, en estricto está descansando tu línea de trabajador, pero ya incumpliste. La norma lo especifica que tiene que descansar la semana siguiente. En la semana, el fraseo es este. Debe efectuarse en la misma semana en la que laborará el día del descanso. Así es el fraseo, ¿no? Y si no se cumple, digamos que estas son eventualmente, si tuvieras una fiscalización, yo entiendo que podría ser una infracción leve, ¿no? Porque finalmente estás dando a descansar, pero estamos aquí explicando lo que dice la ley. Creo que, nuevamente, si tuvieras una fiscalización, calificaría como una leve si ya le diste el descanso, pero en principio lo que dice la ley es que debe ser en la misma semana del día de esta semana obligatoria. Y compensar un día, pero normalmente no se hace eso. En el caso de que, por ejemplo, del día primero trabaja y quiere compensar de una falta del día 20, por ejemplo, ¿se podría hacer eso? Compensar el feriado que trabajó el primero, por ejemplo, el 1 de mayo, y compensa el del día 20, no viene el 20, entonces, no te voy a pagar la sobretasa de los dos, la doble remuneración. ¿Se podría hacer eso? Bueno, si somos estrictos no podría, porque tendría que ser previamente la compensación, el descanso sustitutorio tendría que ser previamente, pero como te comentaba, estas son disposiciones bastante formales
Y en principio, si tuviera una fiscalización, pues no lo haría, ¿no? Es como cuando hasta antes de que hubiera la posibilidad de que otorguemos vacaciones por un día o 2 días, lo hacíamos, ¿no? En las empresas daban vacaciones de menos de 7 días, daban 6 días, daban 5, daban 4, daban 3. Ahora, de que la empresa lo puede hacer porque nadie va a estar a su costado diciéndole que no. Pero si eso se ajusta o no se ajusta a ley, es otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros como asesores jurídicos, que nos basamos en lo que dice la ley, en principio tenemos que recomendar lo que dice la ley. Ahora, si la empresa quiere hacer otra cosa, bueno, tendría que sujetarse a lo que eventualmente podría pasar en una fiscalización. Pero en este caso considero que si eventualmente tuviera una fiscalización, podría calificarse como una ley. En cuanto a acumulación de horas extras, ¿también puede compensar de igual forma? No sé si me dejo entender. A ver, el primero yo trabajé 5 horas de más, tengo que pagar, tengo que entregarle, o es pagarle o compensar, ¿verdad? Faltó el día 20 también. Ok, me debes 3 horas para que y cumples con tu día. Bueno, ¿Se podría hacer eso? sí se puede compensar. Posterior. Sí, eso sí la norma sí lo permite. La compensación es para el mes calendario siguiente. Solo el mes. Así es. Pero también es práctica en las empresas crear bancos de horas, ¿no? Claro. Bancos de horas en los que van acumulando. Nuevamente, lo que nos dice la ley es que podemos compensarlo hasta el mes calendario siguiente. Ahora, si por ejemplo yo estoy acumulando unas 20 horas, 30 horas, ya pasaron 3 meses y yo tengo una fiscalización, pues la canción, ¿no? Porque yo ya estaría en vista de un fiscalizador haciendo trabajar a mi personal sin pagar. Ahora, si yo tengo la fiscalización cuando ya compensé en buena hora, porque ya compensé, ¿no? Pero como siempre estás fuera del margen de la legalidad, hay una contingencia que está flotando. Entonces habíamos dicho que cuando hablamos de descansos remunerados estamos hablando de 3 supuestos de descanso. El primero es el descanso semanal obligatorio y el segundo es el descanso en días feriados. Entonces nuestra ley prevé 3 tipos de feriados. El primero, que es el alcance general y el alcance nacional, que es el que todos conocemos acá, sobre todo en Lima. El segundo es unos que se dan, que son feriados particulares en ciertas zonas del Perú, y otros que son feriados gremiales. Vamos a ver cada uno de estos solo de manera enunciativa, no vamos a describir de qué va cada uno, sino que lo importante es, respecto de los días de descanso en feriado, es que deben ser pagados también equivale a una remuneración ordinaria, que es decir, que equivale a lo que vale un día de trabajo, ¿no? Y también es de obligatorio cumplimiento, tengo que darlo, si no voy a tener que pagar una sobretasa si es que hago trabajar a las personas con las que tengo acá. Los feriados nacionales son estos, son los que todos conocemos, y hay un tema importante en referencia a cuándo es que hago efectivo estos feriados. Y estos feriados siempre se hacen efectivos en la fecha respectiva, es decir, todos nos habremos lamentado cuando el 25 cae domingo, el 25 de diciembre cae domingo, porque no nos van a dar días de descanso adicionales, porque se celebran en la fecha respectiva. Y esto se precisa porque no es lo mismo con los feriados regionales ni los feriados gremiales. Los feriados regionales son todo este listado, como ven, se dan en provincia y celebran diversos aspectos, desde la creación de las ciudades, feriados por religiosos, ¿no? Entonces acá lo que yo he listado, más que la denominación del feriado, porque se da el feriado, es la fecha, la provincia donde es efectivo ese descanso y la norma que lo aprueba, ¿no? Para tenerlo en consideración si es que tenemos una consulta o algo similar y que no nos queda muy claro, ¿no? Porque a veces nos dicen, el 28 de agosto es mi feriado, es feriado mío, ¿no? Entonces es como que, ¿por qué tú tienes el 28 de agosto feriado y yo no lo tengo? Es que se da específicamente en el departamento de Tacna. Es decir, el 28 de agosto en Piura yo no voy a tener feriado, ¿no? Porque son feriados regionales, son por ubicaciones geográficas específicas. Y lo mismo con los feriados gremiales. Hay feriados específicamente de acuerdo al sector
de actividad en la que me encuentro. Obviamente no son en todos los sectores, no hay día feriado por el día del contador, el economista, el abogado, no hay, sino que son solamente 4 y están regulados expresamente y se consideran como días efectivos de trabajo para todo efecto. Y lo importante de esto, como decíamos, era que a diferencia de los feriados nacionales, estos se hacen efectivos el lunes inmediato posterior a la fecha, aun cuando corresponda con el descanso del trabajador, ¿no? Si coincide con el lunes, será efectivo en la misma fecha. Es decir, que si este día coincide con un día domingo, con un día sábado, debe ser efectivo el lunes. Y bueno, son esos 4 básicamente. El más conocido puede ser el día de construcción civil, ¿no? Y bueno, acá tenemos los descansos feriados, y una de las consultas más frecuentes es cuando yo trabajo en una jornada tal, o en una jornada dispuesta de tal forma que acabo yo prestando parte de mi servicio en el día